Ya llevamos 2 vídeos hablando de la IA y su papel en el arte. Considero que todo esto era importante para que pudierais ver en qué punto estamos. Sin embargo, considero que es más importante empezar a hacer tutoriales más prácticos. De este modo, podréis ver cómo implementar esta tecnología en flujos de trabajo profesionales. Así que esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Llevo ya un tiempo pensando en un proyecto personal y quiero compartir el proceso de crear este proyecto con vosotros. Desde la concepción de la idea hasta la ejecución de la misma. Veremos todo el proceso punto por punto y cómo utilizamos la IA en cada momento. El proyecto en sí será crear una colección de relatos. Serán relatos cortos de unas 25 o 30 páginas. Veremos cómo los escribiremos, cómo los maquetamos y cómo los ilustramos. De este modo veréis el proceso completo, desde la concepción de la idea hasta tener un producto 100% acabado y listo para que el público lo consuma. Además, también quiero hacer 5 diseños adicionales para poder tener merchandising del relato que acabamos de crear. Así que si os gusta la idea y queréis aprender a hacer esto, tiro la intro y empezamos. Lo más importante antes de empezar es que tengáis una idea que ya he compartido en los vídeos anteriores, pero que quiero que la tengáis clara. Por cierto que los vídeos anteriores os los voy a dejar por aquí por si alguien no los ha visto. Es fundamental que tengáis el mindset adecuado para que entendáis por qué hago las cosas que hago. Esto lo digo porque mi idea no es daros unas directrices estáticas para llegar a un resultado final. Más bien se trata de entregaros una lógica sobre la que operar y que vosotros podáis llegar a una manera única de hacer las cosas. Dicho esto, lo importante entender aquí es que la IA no sustituye nada. Simplemente es algo que se añade por encima de vuestros conocimientos previos. Si yo sé escribir, puedo añadir la IA por encima de mi proceso de escritura. Si no sé escribir, la IA va a ir sin dirección ni juicio y el resultado será mediocre en el mejor de los casos. Y lo mismo sucede con la ilustración o con cualquier arte que queráis hacer con IA. Así que necesitáis unos fundamentos sobre los que la IA pueda operar. Si carecéis de esos fundamentos, creo que en este momento tendríais que centraros más en adquirirlos que en aprender a utilizar una herramienta de IA. Los fundamentos, como su nombre indica, son fundamentales, es decir, sin ellos no hay arte ni hay nada. Así que siempre tenéis que priorizar esos fundamentos por encima de la tecnología. Espero que esto haya quedado claro. En estos tutoriales yo siempre os voy a contar qué fundamentos hay detrás de las acciones que tomo con la IA. Es decir, que si utilizo la IA de una determinada manera, os diré por qué la utilizo así. Es decir, cuáles son los fundamentos que hay detrás de hacer que la IA haga esa acción o ese producto que le estoy pidiendo. Sin embargo, todo esto está basado en mi proceso personal. Así que si vosotros tenéis pues esos fundamentos de los que hablaba antes, un proceso de trabajo diferente al mío, con lo que os voy a contar, va a ser fácil para vosotros poder adaptar lo que estoy haciendo a vuestra propia manera de trabajar. Si carecéis de esos fundamentos de los que hablaba, entonces sí que vais a estar un poco limitados. Pero bueno, ya está hecho el disclaimer, así que empecemos. Bien, pues como he dicho antes, mi proyecto se va a basar en crear una serie de relatos. Algunos serán series, que serán relatos que estarán conectados los unos con los otros serán relatos individuales y otros serán series donde cada capítulo es autoconclusivo. Y precisamente para los relatos que son individuales, es decir, que son relatos que son autoconclusivos, quiero crear un GPT. ¿Y qué es un GPT? Bueno, un GPT es una IA personalizada a la que le enseñamos a hacer una determinada función. Le damos unas instrucciones y una manera de trabajar y ella seguirá pues esas instrucciones para llegar al resultado que nosotros le hayamos pedido. Esta función de todas formas creo que solo está disponible para el plan de pago de ChatGPT. Sin embargo, el prompt que vamos a usar lo podéis usar en la versión gratuita y el resultado será similar. Similar digo porque el GPT gratuito usa GPT 3.5 y el de pago usa GPT 4, que es bastante mejor, pero que bueno, también lo podéis utilizar en Bing, que ahí sí que tenéis en la versión creativa de Bing GPT-4. Entonces, bueno, digamos que el prompt os va a servir. Si tenéis ChatGPT de pago, que lo recomiendo, podréis crear el GPT conmigo. Si no, podéis utilizar el prompt, la idea que hay detrás de lo que vamos a hacer hoy, y lo podéis adaptar en estas versiones, ¿no? O en GPT gratuito o en Bing. Si lo hacéis de este modo, quizá el proceso sea un poco más engorroso, pero el resultado al final va a ser un poco el mismo. Así que bueno, el GPT que vamos a crear hoy es básicamente un generador de ideas. Es un elemento que vamos a crear para no tener que empezar con la página en blanco. Así que lo que haremos es crear una IA a la cual, con los parámetros que le vamos a dar, nos dé unas primeras directrices para que nosotros sobre eso podamos desarrollar la historia del relato que queremos crear. No me enrollo más, saltamos al ordenador y veis cómo lo vamos a crear. Bueno, aquí estamos en la estructura de ChatGPT.
la normal, ahora vamos a ir al apartado para crear el GPT. Así que para crear el GPT os venís aquí tenéis los GPTs, bueno, estos son algunos que he creado yo. Aquí cuando os dice explorar más GPTs le dais aquí, se os abre esto, que son otros GPT que ha creado la gente, y aquí tenéis el botón de crear. Pues le damos a crear, y en este caso os aparecen estas dos interfaces. Esta interfaz de aquí, que es crearlo pues mediante texto, es decir, mediante hablar con la IA para que ella configure por vosotros el GPT que creáis, pero en este caso no lo vamos a hacer así, sino que nos vamos a ir a la pantalla esta de configuración y lo vamos a hacer aquí. Pues aquí tenéis como una serie de parámetros que tenéis que crear. Esta es la parte de instrucciones, que es donde nos vamos a centrar, pero bueno, vamos a ir haciendo un poquito esto por dejarlo bonito, ¿no? Así que aquí de nombre le pondré generador de ideas, por ejemplo, y aquí le voy a poner como descripción, pues este GPT genera ideas o algo así. Luego le podemos poner una imagen por aquí, que también la generará por IA, la imagen es irrelevante, pero bueno, siempre queda bonito, así que para eso está. En cualquier caso, esto lo vamos a estructurar en 3 fases. La primera fase se centrará en elegir el género y el tono de la historia. Y con esa combinación, pues ya tendremos como una primera base sobre cómo queremos que sea la historia. Así que vamos a configurar esto. Primero voy a dar aquí para generar la imagen. Perfecto. Y ahora que ya tenemos la imagen, el título y tal, vamos a darle las instrucciones. Vale. Pues ahora ya estamos aquí dentro de las instrucciones. Vamos a empezar con esto. Lo primero, vamos a darle un poco cuál es la manera que queremos que trabaje. Es decir, como hemos dicho, esto lo vamos a hacer por fases. Quiero que vaya preguntando por oleadas. Es decir, que completemos la primera fase. Una vez tengamos la primera fase al 100%, nos pregunte para la segunda fase. Y una vez esa segunda fase la tengamos bien, hagamos la tercera y última fase. Así que le vamos a decir un poquito cómo queremos que opere. Ok, pues aquí ya tenemos esta primera parte, le hemos puesto que es un generador de ideas y que opera por fases, que nunca irá a la siguiente fase antes de completar la fase anterior, que cada vez que dé el resultado de esa primera fase, o sea, de esa fase en la que está trabajando, preguntará si el usuario, es decir, nosotros, está satisfecho con el resultado y hasta que la respuesta del usuario, es decir, hasta que nosotros no le digamos que esa primera fase, esa fase que ha hecho está ok, no se va a mover a la siguiente fase. Entonces eso es lo importante para empezar, para que entienda un poco cómo tiene que operar, para que no te haga las 3 fases de golpe, ¿no? Así que bien, ahora vamos a ponerle cuáles son las fases y cómo tiene que actuar en cada fase. Ok, pues aquí está la primera fase escrita y eso es lo que le hemos puesto. Fase 1, aquí elegirás de manera aleatoria el género del relato. Tiene que ser uno de la siguiente lista. Nosotros aquí le hemos puesto una lista de géneros que queremos trabajar. Es decir, por ejemplo, yo no he puesto aquí novela romántica, porque no me interesa trabajar novela romántica. Si me interesara trabajar novela romántica, a lo mejor le pongo esto. A lo mejor a alguien no le interesa trabajar, pues, historias de superhéroes o distopías o cosas así. Así que por eso os digo que las listas las tenéis que hacer vosotros en función a lo que vosotros queráis trabajar. En mi caso, estos son, digamos, los géneros con los que yo me sentiría cómodo trabajando. Como me da igual un poco qué hacer, pero dentro de esta lista, por eso le he puesto aquí, ¿no? Entonces le he dicho que puede elegirme o un solo género, es decir, que me diga, pues, terror, o me puede decir 2 combinados, es decir, me puede decir, pues, de aventura y que sea también, pues, yo qué sé, de superhéroes, ¿no? Entonces tenemos una historia de aventura de superhéroes. Y luego que me elija el tono de la historia, aparte de un poco el género que va a tener, un poco cuál será el tonillo de la historia. Pues si será sarcástica, será de misterio, será pesimista, optimista, etcétera, etcétera. Y al final del todo le pongo ejemplos de cómo debería ser el resultado que él me tiene que entregar. Por ejemplo, le digo, puede ser género, terror, tono, suspense, ¿no? Que hemos visto que género está aquí, terror, el tono, pues suspense también estaba por aquí, aquí. O puede ser superhéroes fantasía, que son 2 géneros que están aquí, el de fantasía y el de superhéroes, y que el tono sea cómico, que también lo tenemos aquí, ¿no? Así que esta es un poco la primera fase. Yo es lo que quiero que haga, y básicamente todo esto es para que nos entregue esta cosita de aquí, o esta de aquí, ¿no? Es un primer paso para poder generar la idea del relato. Así que luego pasamos a la fase 2. Pues aquí lo tenemos, esta vez ha sido sencillito, le hemos puesto una vez el usuario te dé log a la propuesta que escribas, es decir, una vez le hayamos aceptado lo que nos ha dicho en la fase 1, porque nada está escrito en piedra, si no nos gusta lo que nos propone la IA le podemos decir, pues vuelve a tirar, no vuelva a darme otra idea porque esto no me gusta. Entonces le hemos dicho que escriba 5 títulos de un relato de las características propuestas, ¿no? Es decir, si nos ha escrito, pues aquí como pone superhéroes fantasía y que sea cómico, pues queremos que nos dé 5 títulos para una historia de superhéroes fantasía en un tono cómico. Y luego que
para la misma historia, haga una pequeña sinopsis de un par de líneas, básicamente que nos cuente un poquito de qué va. Y eso es lo que le hemos pedido aquí. También hay que decir de esta fase que, aunque la IA nos vaya a dar resultados, todos estos resultados, vuelvo a decir, no está nada escrito en piedra. Por lo tanto, si nos gustan ciertas partes de uno de los resultados de la IA, pero no nos gusta todo, podemos hacer amalgamas. Es decir, podemos coger y decir, oye, mira, del resultado 1 me gusta cómo ha descrito el protagonista, me gusta este protagonista, pero la trama es una mierda. Entonces voy a coger la trama del resultado 4 porque me gusta más. Entonces ya tengo ese protagonista tal, y aquí en el resultado 3 me describió un protagonista que como protagonista no me mola, pero a lo mejor sí que me gusta como sidekick del protagonista que he cogido en el primer resultado. Entonces ya vamos creando algo. Incluso a lo mejor decimos, no, pues mira, no me gusta ninguna de las tramas, pero la trama 2 es medio interesante, aunque no me gusta cómo la acabo de desarrollar. Pues voy a desarrollarla yo de otra manera, ¿no? Voy a darle otro punto, cogiendo elementos de la trama del punto 3 o tal, y creado algo diferente, ¿no? La idea de todo esto no es que la IA nos haga el trabajo, sino que nos dé ideas sobre las que nosotros podamos trabajar. Entonces puedes coger, pues, hacer un Frankenstein, vamos a decirlo así, o incluso añadir tus propios elementos, porque dices, oye, esto no me gusta, pero hace que hostia, a mí se me ocurra algo que puede funcionar mejor. Entonces, un poco esa es la idea. No es que la IA te vaya a hacer el trabajo, sino que te dé ideas que sobre esas ideas, repito lo que dije antes, tus fundamentos, pues puedas decir, oye, pues con estas ideas que tú me has dado, que a lo mejor ninguna buena o son buenas a medias, pues yo puedo empezar a trabajar y montar algo. Y lo que quiero acabar, una vez tenga esa fase, es tener pues un título para la obra, es decir, pues el relato se va a llamar X, y luego va a ir de esto, ¿no? Y tener algo, pues unas 2, 3, 5 líneas sobre lo que va a ir el relato. Eso es lo que quiero acabar en esta segunda fase. Y eso es lo que necesito para poder pasar a la tercera. Así que volvemos al ordenador y vemos cómo sigue la cosa. Ok, pues aquí lo tenemos. Y aquí hemos puesto que una vez el usuario le dé el OK a la fase anterior o le dé un nuevo resultado, es lo que hemos dicho de hacer esa amalgama y todo esto, con la información que va a tener en este punto debe crear, pues eso, una sinopsis más larga de la historia y la tiene que dividir claramente entre introducción, nudo y desenlace. Esto es muy importante porque es lo que vamos a usar luego para desarrollar la historia. Y una vez entregue este resultado, tiene que ayudar al usuario a hacer las modificaciones necesarias. Es decir, por ejemplo, si te escribe una introducción que a ti no te gusta, pero por motivos claro, es decir, dices, no, mira, no me gusta cómo empieza porque le falta acción o porque le falta tal, le vas a pedir, oye, añádele más esto, añádele más lo otro, incluso puedes cogerlo tú, reescribirlo tú y volvérselo a pasar, mira, la introducción va a ser esta, etcétera. Este es el tipo de cosas que tienes que ir haciendo hasta llegar a un texto que va a ser un folio, no tiene por qué ser más, en la que tienes el título de la obra y sabes cómo va a ser la introducción de la obra, cómo va a ser el nudo de la obra y el desenlace de la misma. El GPT ahora ya estaría montado, esto es lo que nosotros necesitamos, así que le voy a dar aquí a cerrar, aquí le voy a dar a crear, porque no lo teníamos creado, en este caso quiero que sea solo para mí, y lo comparto. Bueno, lo comparto conmigo, ¿no? Realmente vosotros ya habéis visto cómo se monta, así que podéis crear exactamente lo mismo para vosotros. Como he dicho antes, en los que no tengáis pues la opción de llegar a esta pantalla, porque esto creo que es solo para gente que tiene Plus, en este caso, el mismo prompt que hemos creado con la misma estructura se lo podéis pegar a una conversación de inicio y ya con eso en principio debería operar en esa conversación de esta manera. Y lo mismo pasa pues con GPT-4 o, bueno, GPT-4 me refiero con Bing y todo este tipo de cosas. Así que vamos a probarlo y así tenemos el germen de nuestro primer relato, que será el que vamos a ir desarrollando en esta serie de tutoriales. Por cierto, este es el modo de prueba, luego lo podéis usar como un GPT, pero prefiero usarlo aquí por si veo que el funcionamiento del GPT pues todavía tiene errores y tal, pues puedo volver aquí y arreglarlo. Así que bueno, vamos a ver un poco qué tal funciona. Aquí ya me dice que quiere hacer una historia de fantasía-terror y que el tono sea misterioso. Bueno, es interesante. Algo así en plan fantasía-terror podría funcionar. De hecho, yo tiro bastante de fantasía, así que darle un tono oscuro a la fantasía puede ser algo así. Y algo en plan misterioso, en este caso, el concepto de misterioso, que sería este tema de misterio que pone aquí, es una historia más tipo detectivesca. Así que me gusta, o sea, sería como una historia como de detectives, a lo mejor hay un misterio sobrenatural y alguien tiene que buscar algo ahí. Así que sí, me parece que es una buena manera de empezar, creo que puede ser una historia interesante. Y además,
aunque no me sienta 100% cómodo con esto, me parece que es un reto y todos estos retos son buenos. Así que diremos que ok con esto y pa'lante. Así que vale, ok. Vale, pues aquí ya nos ha dado el resultado con esos 5 títulos y sinopsis. Debo decir que hasta ahora está operando bien, o sea, está haciendo exactamente lo que le hemos pedido. Otra cosa es que el resultado pueda ser aprovechable o no, pero como mínimo lo que le hemos pedido lo está haciendo y lo está haciendo bien. Así que vamos a ver un poco qué nos ha propuesto. Las nieblas del olvido como título me gusta. Aquí pone: en un pueblo rodeado de bosques densos, la niebla trae visiones de un reino antiguo y olvidado, donde las criaturas fantásticas y los espíritus piden ayuda para liberarse de una maldición eterna. Bueno, un poco cutre, pero vale. La última noche de la luna roja. También buen título, como mínimo los títulos creo que lo sabe hacer bien. Cada 50 años la luna se tiñe de rojo y las puertas entre mundos se abren. Hasta aquí me gusta. Una joven bruja debe descubrir los secretos de esta luna antes de que una entidad oscura cruce al nuestro. Bueno, este sí me gusta un poquito más. Susurros del castillo espectral, un grupo de amigos explora un antiguo castillo en ruinas, solo para descubrir que los mitos sobre sus fantasmas son reales y cada susurro puede ser una pista o una maldición. Este no me gusta. O sea, me suena un poco al típico slasher, básicamente. O sea, da para slasher esto, pero no es lo que busco. De momento, la 2 es la que más me gusta. El guardián de las pesadillas. En una biblioteca antigua, un libro encantado permite a su lector entrar en los sueños de los demás. Ya, esto es bastante Lovecraft. Esto me gusta bastante, ¿no? En plan llave de plata y todo eso. Pero cuando empiezan a aparecer criaturas de pesadilla en la realidad, el lector debe resolver el misterio antes de quedar atrapado en un sueño eterno. Esa resolución final, pero lo del libro me mola, quiero decir, quizás es un elemento que cojamos para la historia, que de momento creo que nuestro chasis va a ser el punto 2. Cenizas en un reino prohibido, que sería el último. Una arqueóloga descubre los restos de un reino perdido, cuyas leyendas hablan de magia prohibida y terrores inenarrables. Al investigar despierta algo que debió permanecer olvidado. Bueno, a ver, hay ideas que son un poco una mierda y hay otras que están interesantes. Me gusta lo de la luna y también me gusta el tema este de cenizas de un reino prohibido. Quizá podríamos hacer un mix-max de todo esto. O con lo que nos has dicho, realmente creo que este de la última noche de luna roja esta que nos ha dicho, creo que está interesante. Me gusta el concepto de que hay una bruja. Pero el último este de la arqueóloga que despierta una criatura, que no sé cuántos, también me parece medio interesante, ¿no? Entonces, quizá podíamos hacer que ambos personajes coexistieran en la misma historia. Es decir, que se dé un poco el tema de que esta luna roja sea la que hace que la criatura se despierte, que la arqueóloga estuviera ahí, pues un poquito de casualidad, o que la arqueóloga activara el mecanismo por el cual la luna despierta a la criatura esta, y entonces como que la arqueóloga y la bruja tienen que cooperar porque ninguna de las dos sabe muy bien todo esto, cómo funciona un poco todo el tema de la luna y todo esto. A lo mejor les falta como información y entre las dos, pues la arqueóloga puede ayudar pues con descubrimientos y todo esto, la bruja también con sus conocimientos, que algunos tendrá si es bruja, entiendo que sí. Entonces, que son dos personajes que pueden funcionar bastante bien y me parece interesante como ese combo. A lo mejor al principio no se llevan bien porque, bueno, consideran que pues una está viviendo en fantasías, por ejemplo la bruja, ¿no? Que consideran que lo de la bruja, pues que la magia no existe o no sé cuántos, a lo mejor. Aunque sea un mundo de fantasía, pero vete a saber, ¿no? Y la otra, pues considera que tiene una aproximación como demasiado terrenal de la vida y a lo mejor, pues ahí yo veo dinámicas que pueden ser interesantes. Entonces, con estas dos, si os parece, voy a irme un momentito a Word. Voy a hacer un pequeño mix de todo esto y os muestro el resultado, a ver cómo ha quedado. Vale, pues este es el resultado al que hemos llegado. El título he mantenido el mismo, La última noche de luna roja. Y entonces, bueno, aquí hemos puesto cada 50 años la luna se tiñe de rojo, etcétera, etcétera. Todo esto es lo mismo. Entonces, una arqueóloga descubre los restos de un templo. Hemos cambiado lo de ciudad por templo, cuyas leyendas hablan de magia prohibida, bla, bla, bla. Y al investigar, pues activa un antiguo mecanismo que por el contacto con la luz de la luna roja despierta algo que debía permanecer olvidado. Aquí habrá una criatura rara así, seguramente Lovecraftiana, algo chungo. Y con la criatura suelta, en el mundo debe recurrir a la ayuda de una joven bruja para poder volverla a sellar para siempre y evitar que siembre el caos. Y también podemos jugar un poco con el tema tipo la momia o este tipo de historias en que la criatura se despierta debilitada y va matando para ir recuperando poder y cosas así.
y entonces antes de que llegue a su pico de poder máximo, pues la tienen que volver a sellar. Algo tipo esto. No sé, me parece una sinopsis interesante, algo con lo que podemos jugar. Seguramente esto pues se pueda mejorar bastante, pero quiero ver un poco qué es lo que nos hace la IA con esto. Ya hemos dicho ese introducción, nudo, desenlace. Vamos a ver cómo va la tercera fase. De momento ya tenemos este textito de segunda fase, así que vamos a coger esto y se lo llevamos a ChatGPT a ver qué nos hace. Vale, y aquí ya ha empezado a hacernos introducción, bueno, que se está tomando su tiempo para la introducción, nudo, y luego supongo que hará el desenlace. De momento, la verdad, debo decir, estoy bastante contento con el funcionamiento de la IA. Está haciendo exactamente lo que le hemos pedido. Obviamente ya sabemos que la imaginación no es lo que queremos priorizar con esto, pero que como mínimo nos está dando pues una base pues bastante importante. Yo esto me lo vuelvo a llevar aquí a mi Word. Esto es lo que tenemos. A ver qué nos ha hecho. Entonces esto empieza. La historia comienza con la arqueóloga Elena Marlowe. Buen nombre. Me parece bien. Quien ha dedicado su carrera a descifrar los misterios de civilizaciones antiguas. Al estudiar antiguos textos, Elena descubre referencias a un templo oculto, marcado en leyendas como el corazón de la noche carmesí. Bueno, está interesante. De momento hasta aquí no le veo pegas. Intrigada por las historias de la magia prohibida y terrores sellados, decide investigar el sitio, coincidiendo con la próxima llegada de la luna roja. Un fenómeno que ocurre cada 50 años y que según las leyendas abre la puerta entre mundos. Bueno, hasta aquí la intro me parece bien, pero se ve que la protagonista en este caso será la arqueóloga, no tanto la bruja será más el sidekick, pero bueno, vale, está bien. Al llegar al templo, Elena encuentra un mecanismo que parece haber sido diseñado para ser activado específicamente bajo la luz de la luna roja. Sin saberlo, al activar el mecanismo libera una antigua criatura, un ser de sombras y pesadillas que había sido sellado por antiguos magos para evitar causar el apocalipsis. Es un buen motivo para encarcelar algo. A medida que la criatura empieza a sembrar el caos, Elena busca desesperadamente una solución para detenerlo. Encuentra ayuda en Nora, una joven bruja que posee el conocimiento ancestral necesario para enfrentar y posiblemente volver a sellar la criatura. Juntas deben descubrir los secretos del templo y reunir los artefactos necesarios para completar el ritual de sellado. Me parece bien y se me ocurren varias ideas, como que por ejemplo el tema de lo de ser bruja y todo esto, en este mundo ya no existan brujas, es decir, que hayan muy pocas o que sean como muy clandestinas. Y que sea durante esa investigación que Elena encuentre a Nora, que es como un aprendiz de bruja, que lo hace como de manera como muy clandestina. Es algo como muy raro ser brujo en este sentido, que a lo mejor los brujos existían, bueno, brujos y magos y la hostia esta, existía como en un pasado, pero que en el presente no es algo común. Y que ella investigando y tal, a lo mejor en algún punto en la historia, esto habría que desarrollarlo una vez pues pasemos al siguiente punto, que no vamos a hacer en este vídeo, sino que será en el siguiente. Veamos un poquito cómo descubre a Nora durante esa investigación, ¿no? Y juntas deben descubrir los secretos, bla, bla, bla. Sí, esto está bien. Lo que pasa es que quizá aquí en este punto del nudo lo que veo es que sigue siendo mucha parte de introducción. Realmente creo que la introducción, esto que has puesto, o sea, que ha puesto aquí está muy bien, pero debería meterme más caña en presentar a ambos personajes. O sea, es decir, casi toda la historia tiene que ser vale, hostia, hemos liberado a este bicho, tenemos que hacer que toda la historia sea vamos a conseguir los artefactos para poder hacer este ritual. Obviamente el desenlace debería ser el ritual y el sellado de la criatura, pero toda la historia en sí debería ser, por un lado, ver cómo la criatura va sembrando el caos, y por el otro, cómo estas dos van juntando esos ingredientes o esas cuestiones que necesitan para poderla sellar. No tanto el hecho de que descubro Nora o tal, o como mínimo, no sé. Es decir, aquí yo veo quizás que se ha alargado mucho. Nora debería aparecer bastante antes en la historia, para mí. Además, teniendo en cuenta que es un relato de unas 25 o 30 páginas. Creo que la primera parte se tendría que acelerar bastante para luego llegar a un punto en el que tener a las dos, a Elena y a Nora juntas, bueno, para poder detener la criatura. En fin, luego pone a nivel de desenlace en una carrera contra el tiempo mientras la luna roja alcanza su cenit, que en principio ya la había alcanzado porque si no tal, no sé muy bien lo de la luna roja cómo funciona, otra cosa que tendremos que investigar. Elena y Nora enfrentan una serie de pruebas mágicas y peligros mortales.
logran reunir los artefactos necesarios y llegan al corazón del templo para el enfrentamiento final con la criatura. Claro, el tema este de logran reunir los artefactos necesarios, esto deberían hacerlo en el nudo. Es decir, el desenlace debería ser realmente este enfrentamiento final con la criatura. Usando sus habilidades combinadas de arqueóloga y magia, bueno, esto, en fin, logran activar el antiguo ritual de sellado justo cuando la criatura está a punto de romper la barrera entre mundos, que en principio ya lo había roto. Aunque es interesante el concepto este, porque lo que podría ser es que la criatura ahora es consciente y puede como interferir en el mundo físico, pero no está 100% en el mundo físico. Quizá la criatura lo que hacen es despertarla y que ésta pueda ir poseyendo gente, a lo mejor para que hagan cosas por ella, pero que sigue sin ser como que la criatura está 100% corpórea. Y que lo que tienen que impedir es que ésta sea corpórea o a lo mejor sellarla en lo que sea, ¿no? También es una idea interesante, la dejamos ahí. Con el último destello de la luna roja, la criatura es nuevamente confinada, dejando el mundo a salvo. Por ahora, Elena y Nora, ahora unidas por este secreto compartido, se comprometen a proteger y estudiar los antiguos rituales para prevenir futuras catástrofes. Como digo, no me parece mal. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Pero me parece que es una buena historia para poder desarrollar. Hay cosas que ya hemos visto que habrá que cambiar, hay cosas que hay que desarrollar bastante más. Pero eso lo dejamos para otro momento. Creo que es un buen punto de partida, que es una historia que más o menos puede funcionar. Y bueno, pues habrá que ver un poco ahora cómo estructuramos cada una de las partes, cómo vamos diciendo, pues ya os he dicho, creo que el nudo, todavía hay parte de introducción en el nudo, o sea que creo que tendríamos que hacer la introducción quizá un poco, o sea que abarque un poco más la introducción, hacer el nudo que básicamente sea esa búsqueda por los elementos y tal, y sobre todo que casi todo el nudo estén las dos protagonistas juntas. Y luego obviamente sí que considero que el final debería ser pues ese enfrentamiento final en el templo. Pues eso sí que lo veo bien. Nuevamente, quiero decir, en el desenlace me pone partes que considero que deberían estar en el nudo. Así que yo creo que hay cositas que hay que arreglar, pero pese a todo creo que tenemos una base lo suficientemente interesante como para poder desarrollar algo. El GPT creo que funciona bien, que hace precisamente lo que le hemos pedido y que nos da una base pues digna para poder empezar a desarrollar. Como veis, hay errores, hay cosillas que habrá que arreglar y esas cosas ya las arreglaremos en el siguiente vídeo, pero por aquí creo que hemos llegado a un buen punto. Espero que esto os haya servido como mínimo para tener esa sinopsis, esa primera idea sobre la que trabajar, que también hayáis visto eso, que no es 100% lo que os vaya a decir la IA, sino que también podéis ir combinando cosas para crear ideas pues únicas. Y nada, espero que esto os haya gustado. Nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. Like, comentarios y todo esto. Si hay cositas que queréis que amplíe a nivel de información y tal, me lo ponéis en comentarios. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.